el título de la intervención de María Loza, como comentaba, experta desde hace muchos años en la protección de datos y también doctora en Derecho sobre estos temas, es Proyectos de uso de inteligencia artificial para ciudades inteligentes, retos jurídicos que plantea la colaboración entre el sector público y el sector privado. Creo, por supuesto, no podrá descender a muchos detalles de lo que han sido clientes profesionales, pero sí que la experiencia contrastada de no pocos casos en la implantación de ciudades inteligentes o plataformas de ciudad inteligente y su conexión con problemas de protección de datos contractuales, pues es un placer tenerte aquí, María, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Lorenzo, por la invitación en primer lugar. Y quería felicitar también, antes de nada, a los anteriores ponentes que me preceden, que me han precedido en el uso de la palabra, por sus magníficas ponencias y que son la prueba de un trabajo muy bien hecho, ¿no?, en la propia administración. Yo me voy a limitar en mi intervención a enumerar, y prometo que seré muy breve, a enumerar un poquito las dificultades con las que nos vemos a la hora de implementar proyectos de inteligencia artificial en Smart Cities, y sobre todo que desde el ámbito privado, ¿no? Y que desde el Centro de Ciberseguridad de Telefónica Tech en Valencia, en el que tratamos cuestiones como IoT o Smart Cities y temas de GRC, de gobernanza, riesgo y cumplimiento, pues nos encontramos, ¿no?, en el día a día. Bien, dicho esto, en primer lugar y como punto de partida, me gustaría contextualizar, ¿no?, por un momento, dónde nos encontramos con las ciudades inteligentes. Si partimos de la definición que dio el Comité Técnico de Normalización de AENOR y que ha sido adoptada por el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, la ciudad inteligente comprende una visión holística de una ciudad que aplica las tecnologías para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y también, a la vez, asegurando un desarrollo sostenible y en diversas disciplinas, económico, social y ambiental, de la propia ciudad, ¿no? Entonces, está claro que no estamos hablando solo de infraestructuras físicas, sino que también hablamos de infraestructuras sociales y de comunicación, ¿no? O incluso, como algunos autores señalan, de infraestructuras inteligentes, bien porque estas infraestructuras sustituyen a las anteriores o bien porque se dota de esa capa de inteligencia a infraestructuras que ya existían, ¿no? Entonces, si pensamos en la ciudad inteligente como un punto en el que confluyen todas estas tecnologías disruptivas, como puede ser la inteligencia artificial, Big Data o IoT, ¿no?, y también las personas físicas, que no deja de ser ese último objetivo, ¿no?, de la ciudad inteligente, está claro que debemos respetar los derechos y libertades de las personas, ¿no?, como no puede ser de otra manera, por todos los actores que se ven implicados en lo que es la ciudad inteligente y, por supuesto, también por parte del sector privado. Entonces, dicho esto, es importante situarnos en el contexto actual, que tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015, aprobados por las Naciones Unidas y que nos van a marcar esos objetivos de la Agenda 2030, ¿no?, y que tienen especial incidencia en las ciudades inteligentes. Ahí está el objetivo 11, que es lograr que las ciudades sean inclusivas, seguras y sostenibles. Y también, y en relación a la cooperación con el sector privado, hay un objetivo que habla de fomentar y promover las alianzas o alianzas eficaces en las esferas públicas y privadas y también con la sociedad civil, ¿no? También tenemos la nueva agenda urbana, denominada así, el Hábitat 3 de las Naciones Unidas, esa conferencia que se hace cada 20 años y que se realizó por última vez en el 2016, y también la Agenda Urbana de la Unión Europea, ¿no?, que todos estos hitos van a contribuir o contribuyen a conseguir esos objetivos que se marca la Agenda 2030 y especialmente al objetivo relacionado con las ciudades inteligentes. Y por otro lado, y como comentaba antes el profesor Lorenzo Cotino, está toda la economía de los datos impulsada por la Comisión Europea en ese contexto del mercado único digital,
en el que pues, la economía digital ya no es una opción, ¿no? Es una necesidad, una obligación, ¿no? Digamos. Entonces, dentro de esta estrategia europea de los datos, que lo que busca es convertir a Europa en un modelo referente, ¿no? En una sociedad empoderada por los datos, se encuentra esa propuesta de reglamento que también mencionaba el profesor Cotino sobre la gobernanza de los datos, que viene a completar esa directiva sobre los datos abiertos y reutilización de datos, que lo que busca es ampliar los datos que son disponibles, ¿no? Los datasets que tenemos ahora pues van a verse ampliados a través de la cesión de datos del sector público para su reutilización, ¿no? Y se amplían porque datos que están ahora sujetos a derechos de terceros o por cualquier otra limitación normativa, pues van a ser objeto de poder ser utilizados. En segundo lugar, la colaboración público-privada, bueno, es esa fórmula, como ya sabemos, que permite a la empresa privada colaborar en mayor o menor medida en la provisión o la prestación de un servicio público. No es algo nuevo, se ha venido utilizando anteriormente, pero sí que es cierto que en el momento en que nos encontramos ahora mismo de transformación digital y la irrupción de todas estas tecnologías como la inteligencia artificial, hacen que precisamente la colaboración público-privada sea más importante que nunca, ¿no? Hasta el punto de ser un elemento que posibilite, un elemento a través del cual se posibilita esta transformación de las ciudades inteligentes, ¿no? Hay un informe del Foro Económico Mundial que señala que debe reconocerse ese rol de las capacidades del sector privado, y además indica que, además de reconocer ese rol, tiene que modificarse el modelo que se ha seguido hasta ahora, ¿no? Un modelo en el que los gobiernos o la administración trabajan aisladamente y se recurre puntualmente al sector privado o para cuestiones muy concretas, y que este modelo debe cambiar. Y debe cambiar porque la contribución del sector privado cada vez es más necesaria en todos estos aspectos de la cadena, ¿no? De la cadena de valor, incluidas las etapas iniciales en los que se diseña y planifica la ciudad inteligente. Es decir, la administración tiene que tener muy claro el modelo de ciudad inteligente a la que quiere llegar o la que desea, ¿no? Y para ello tiene que hacer un trabajo previo de estudio y recabar el asesoramiento experto que sea necesario para poder dar forma y después traducir a esa visión de manera correcta en una estrategia, ¿no? Esa estrategia tendrá también que contar con el debido apoyo y liderazgo dentro de la propia administración a un alto nivel, y esa visión también tendrá que plasmarse correctamente en los pliegos de licitación, ¿vale? Porque no tenemos que olvidar que las tecnologías, la inteligencia artificial, es un medio para conseguir esos objetivos de la ciudad inteligente y, en último término, mejorar, como decíamos, la calidad de vida de las personas y prestar servicios más eficientes por parte de la administración. ¿Qué nos encontramos también? Pues una diversidad de normas aplicables, ¿no? Tenemos un marco jurídico diverso, ¿no? Hay una pluralidad de actividades que se prestan en el marco de una ciudad inteligente, que hace que las normas sean, pues eso, diversas, ¿no? Y además preexistentes a la ciudad inteligente, ¿no? Entonces tenemos que lidiar con el marco jurídico anterior, el marco jurídico nuevo, todos estos reglamentos europeos que se están aprobando, y además ese marco jurídico persistente no siempre va en línea con esos objetivos de la ciudad inteligente, ¿no? Entonces, también aquí hay que tener en cuenta, aparte de ese marco jurídico, lo que la doctrina ha llamado el soft law, ¿no? De las normas técnicas de estandarización, ¿no? Que son normas voluntarias, pero la administración sí que puede exigir, y de hecho exige a través de los pliegos de prescripciones técnicas, su cumplimiento, ¿no? Aquí yo considero que es muy bueno que la administración, en lugar de establecer normas en cada momento o en cada contexto determinado, pues prefiera colaborar con el sector privado por dos razones. Primero, por la especificidad de la materia, que es muy difícil en estos temas tan técnicos trasladarlos a una norma jurídica. Y segundo, porque así obtiene un consenso común entre todos los actores que participan en la ciudad inteligente.
Hablando de esa pluralidad de actores que participan en la ciudad, pues nos encontramos con pues, el personal, ¿no?, que trabaja en la propia administración. Tenemos las entidades privadas prestadoras del servicio. Tendríamos también empresas que desarrollan aplicaciones y sistemas que se utilizan para prestar estos servicios o que desarrollan, por ejemplo, algoritmos, ¿no? Estos algoritmos, como decía el compañero, son desarrollados por el sector privado en mayor medida. Y también tenemos entidades que gestionan las redes de telecomunicaciones a través de las cuales se transmite toda esta información, ¿no? Y se gestionan los servicios. Y también tenemos a los reutilizadores de datos, ¿no? Esos infomediarios que van a utilizar toda esta información para prestar servicios, ¿no? Entonces, vemos que hay una pluralidad de actores que pueden tener o que tienen diferentes intereses y que a veces pueden llegar a ser contrarios, ¿no? Y en última instancia, a la hora de abordar uno de estos proyectos, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿cuál es la realidad que nos encontramos? Pues nos encontramos con un grado de madurez de la administración que a veces pues, no sería el deseable a diferentes niveles, ¿no? Entonces, es necesario que la administración, creo personalmente, que alcance unos determinados niveles de madurez, tanto a nivel organizativo como tecnológico, para poder sentar unas bases que permitan el desarrollo satisfactorio de ese proyecto con una dimensión tal como tiene una ciudad inteligente, ¿no? Incluso a nivel formativo también, del propio personal, ¿no? Un proyecto de una ciudad inteligente no es algo que se pueda llevar a cabo de un día para otro, ni mucho menos. Es necesario que haya una cierta base o madurez en la administración para poder, por ejemplo, a nivel de gobernanza de datos que comentaba el profesor Cotino, o a nivel del Esquema Nacional de Seguridad o de interoperabilidad o de protección de datos, que permitan o que sienten esas bases mínimas para poder desarrollar y asimilar el proyecto de inteligencia artificial en una ciudad inteligente, ¿no? Porque la ciudad inteligente no solo es la infraestructura, conlleva toda la gestión y gestión de la información y de los datos, ¿no? Y bueno, no es infrecuente que los pliegos de la administración contengan requerimientos, por ejemplo, que se aporten soluciones de inteligencia artificial adecuadas al Esquema Nacional de Seguridad o a cualquier otro marco normativo que ni la propia administración cumple, ¿no? El profesor Julián Valero comentaba anteriormente pues, que el estado de cumplimiento de la administración a nivel de digitalización pues no era uniforme, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y que tampoco o ni siquiera se había llegado a dar el paso a la automatización, ¿no? Entonces, creo que es muy importante alcanzar primero estos niveles de madurez mínimos para garantizar el éxito de cualquier solución de inteligencia artificial, ¿no? De lo que es el desarrollo de la propia iniciativa, es muy importante que la administración se involucre, ¿no? Es decir, en todas las fases del proyecto y comenzando desde la elaboración del pliego, y durante todo su desarrollo. No es algo, la administración no tiene que tener una postura, digamos, reactiva, sino que durante todo el desarrollo del proyecto tiene que haber ese diálogo o esa involucración por parte de la administración. En lo que respecta a la redacción del pliego, es muy interesante que la administración recabe el asesoramiento experto para poder evitar problemas posteriores porque hay algún tipo de incongruencia, tanto técnica como legal, que impidan que se pueda desarrollar la solución, ¿no? Entonces, se alcanzarán mejores resultados si, como decíamos al principio, el sector público incluye esa perspectiva del sector privado desde las fases de planificación y de diseño y continúa durante toda la ejecución del proyecto con ese compromiso, ¿no?, con esa involucración. Por ejemplo, una buena comunicación durante el proceso de planificación podrían ser las consultas que ayudarían a afinar el diseño del proyecto
y reducir inconvenientes posteriores, ¿no? Y en suma a obtener mejores resultados. Otro punto que nos encontramos es un punto importantísimo, que es el instrumento que va a regir o que va a regular esta colaboración, ¿no? Entonces, tal y como hemos comentado antes, hay una pluralidad de partes que prestan diferentes servicios y que hace que confluyan diferentes normativas. Entonces, es necesario y es muy importante diseñar con mucho cuidado el contrato que va a amparar esta colaboración público-privada para cubrir todos los aspectos que sean necesarios y a la vez dotarle de cierta flexibilidad, ¿vale? Porque debemos prever y poder anticiparnos a aquellos problemas que puedan darse a lo largo del tiempo. Estamos hablando de contratos de larga duración y un mal diseño en estos contratos podría implicar no solo riesgos para la parte adjudicataria, sino también por parte de la administración, ¿no? Pensemos en cualquier tipo de indemnización, ¿no? Que pudiera tener que prestar, ¿no? Y en cuanto a lo que es la flexibilidad, una solución que ayudaría es, y además a la vez que ayudaría, promovería soluciones innovadoras o promover concursos de soluciones en lugar de productos o servicios específicos, porque así el proveedor no se ve obligado a utilizar una determinada tecnología o solución muy concreta y puede tener un abanico más amplio dentro de un rango previamente determinado, ¿no? También no hay que olvidar que un correcto diseño y completo diseño del contrato, además, o del pliego, además de proporcionar seguridad jurídica a todas las partes, haría atractivo para el sector privado participar en este proyecto, ¿no? Y, por tanto, asumir todos los riesgos pues, que implique el proyecto, ¿no? Por parte del sector privado. No hay que olvidar que la colaboración público-privada supone asumir una serie de riesgos por parte del sector privado, pero a la vez tiene que tener también cierta rentabilidad, ¿no? Y entonces el instrumento que regule esta relación entre ambas partes, pues siempre que dote esta seguridad jurídica, esta tranquilidad al sector privado y además lo haga atractivo, va a fomentar esta colaboración por parte del sector privado. En lo que respecta al marco legal existente, lógicamente puede afectar, ¿no? el marco legal existente al apetito del mercado, ¿no? para licitar, ¿no? o participar en estos proyectos, para obtener esa confianza del sector privado, ¿no? Entonces, si bien es cierto que en España podemos decir que la normativa puede resultar suficiente, sí que debemos aprovechar las herramientas que podamos tener a nuestra disposición, como la compra pública innovadora o el diálogo competitivo u otras herramientas que permitan una contratación pues, más eficiente, ¿no? Lo cual tampoco quita o no es óbice para que el marco legal pueda evolucionar, ¿no? En el sentido de poder facilitar la integración de servicios o cualquier otro modelo en relaciones duraderas a lo largo del tiempo o incluso incorporar el pago por servicio o cualquier otra modalidad, ¿no? que se pueda incluir. De hecho, dentro de la agenda urbana de la Unión Europea que comentábamos al principio, uno de los temas prioritarios es el tema de la contratación pública de soluciones innovadoras o lo que llaman la contratación precomercial, ¿no? En cuanto, otro punto importante es el compromiso político, ¿no? El compromiso político estable y visible durante toda la vida del proyecto, ¿no? Ya que este tipo de proyectos, por su larga duración, puede abarcar diferentes gobiernos, ¿no? Entonces, lo que implica la ciudad inteligente es una perspectiva a muy largo plazo, más allá del ciclo político que pueda haber en cada momento y que que tenga en cuenta todo el ciclo de vida del proyecto acordado con todas las partes, ¿no?
porque sin una perspectiva a largo plazo, además, no será posible alcanzar todos esos objetivos que comentábamos al principio de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, también como medio para que la Administración pueda llegar a cumplir todos esos objetivos, hace falta ese compromiso visible, ¿no? Por parte en este caso, político, ¿no? También, en relación al marco jurídico que comentábamos, que lo que se busca es estabilidad, ¿no? Y esa seguridad jurídica, pero no solo a nivel normativo, sino también en la forma en la que se pueden adoptar las decisiones, ¿no? Porque está claro que el marco jurídico puede cambiar, y de hecho cambia durante la vida del proyecto, pero hemos de ser capaces de que esos cambios normativos sean asumibles, ¿no? Por las partes dentro del proyecto, que sean de alguna manera que el instrumento que regula esta relación sea flexible para que se pueda hacer frente a estos cambios normativos que pueda haber, ¿no? Y también debe haber un diálogo fluido entre las diferentes partes, entre el adjudicatario y la administración, ¿no? Por ejemplo, en materia de protección de datos, tiene que haber una interlocución directa con el delegado de protección de datos, en este caso del ayuntamiento, o en cuestiones de seguridad con los responsables de la información, ¿no? Y además esto ayuda a la ejecución rápida y pacífica del proyecto, eliminando los silos que también comentaba el profesor Cotino anteriormente, tanto del lado de la administración pública, pero también del lado del sector privado, que también los hay, ¿no? Entonces, una posible solución podría ser el nombramiento por parte de la administración de una persona o entidad que se encargue de coordinar a nivel horizontal y además que con las suficientes responsabilidades y poder, ¿no? Y mandato para que realmente esta coordinación sea eficaz, ¿no? Sea verdadera, ¿no? Entonces, esta solución de nombrar a una persona o una entidad encargada de esta coordinación no es la única solución. Hay que ver caso por caso porque en cada situación las estructuras organizativas son diferentes, ¿vale? Puede haber estas oficinas que comentábamos anteriormente, pero también a esto hay que añadir la diferente cultura del lugar de trabajo, ¿no? Y de las estructuras organizativas. Estamos hablando de colaboración público-privada, ¿no? Hay diferentes maneras de trabajar, una falta para colaborar en común, para trabajar en común, hay que establecer unas bases, ¿no? Entonces, para evitar estos problemas que puedan comprometer el desarrollo del proyecto, lo que tiene que establecerse son unas reglas básicas que definan cuál es la cultura de trabajo de ese proyecto, planificar posibles contingencias y cuáles son las reglas, ¿no? del trabajo en equipo. También el proyecto tiene que incluir esta debida transparencia y visibilidad para todos los actores que a través de estas reglas comunes que comentamos hará que no haya obstáculos que entorpezcan el normal desarrollo del proyecto. Y ya para terminar, es absolutamente imprescindible una cuestión de vital importancia en proyectos de inteligencia artificial, o si hablamos de Smart City, por supuesto, la gestión de la información y de los datos personales. Y no solo hablamos de datos personales, hablamos también de información. Hay que distinguir los servicios públicos cuya titularidad corresponde a los municipios y que, por lo tanto, no recaen, hay que distinguir la titularidad de los servicios que corresponden a los municipios de esos servicios que no recaen dentro de la competencia del municipio, ¿no? Entonces, en este primer caso de la competencia municipal, en lo que se refiere a la gestión y a la explotación de estos datos, sobre todo prestamos atención a estas modalidades de gestión indirecta. Aquí está claro lo que hay que hacer en materia de protección de datos, pero sí que podrían explorarse fórmulas que con las debidas garantías permitiesen la utilización de los datos por parte de los proveedores, siempre que, por ejemplo, pudiera servir para prestar un servicio de valor añadido para el ciudadano, ¿no?
Y en el caso de que las competencias que no recaen dentro directamente del ámbito competencial del ayuntamiento y que, por lo tanto, hay una pluralidad de prestadores, aquí no hay una homogeneidad en el sentido de que no podemos exigir a estos prestadores el acceso a esos datos y, por lo tanto, es muy importante para todas las partes y a la postre para el ciudadano que se establezcan los requerimientos e instrucciones muy concretas en cuanto a la gestión y tratamiento de los datos desde el inicio, incluido el formato, que se ha comentado también anteriormente, en cuestiones de interoperabilidad, sobre todo si hablamos o si tenemos en cuenta las exigencias de los datos abiertos, ¿no? Como comentaba antes el profesor Valero, sería deseable esa interoperabilidad sectorial, ¿no? Entonces, si la Administración, en cumplimiento de sus deberes de transparencia, va a exigir a los proveedores, es decir, a los adjudicatarios o los prestadores del servicio público, ese acceso a los datos, pues sería muy útil concretar qué es dato o qué es información reutilizable, ¿vale?, a estos efectos de manera previa, ¿no?, en lo que respecta a ese concreto servicio. Y en cuanto a la reutilización del sector público, la normativa de reutilización de la información por parte del sector público, se ha comentado que el sector privado pues, no queda dentro de este ámbito subjetivo, pero lo que debería hacerse es concretar estas obligaciones de manera previa en el pliego o contrato, ¿no? Pero vamos, como digo, es imprescindible que la Administración cuente con un sistema de gobernanza de datos que le permita gestionar y controlar la generación y tratamiento de toda la información y también de los datos personales que se vayan generando y, sobre todo, teniendo en cuenta la propuesta de reglamento del gobierno de datos que se comentaba al inicio, pero además porque así se van a sentar las bases claras para que todos los actores de la ciudad inteligente pues tengan esa seguridad jurídica y no tengan reticencias a la hora de facilitar acceso a los datos y además, sobre todo, porque tengan claro cuáles son sus obligaciones en materia de transparencia o de reutilización, lo cual, como comentaba el profesor Cotino, en ese marco poliédrico y de diferentes soberanías que comentaba, pues es todo un reto, ¿no?, pero que es absolutamente imprescindible en el marco del mercado único digital en el que estamos todos, el sector público y el sector privado, abocados, ¿no? Y muchas gracias. Esto es todo lo que quería decir. Muchísimas gracias a ti, María, por la intervención, que además no siempre tenemos la oportunidad de ver la perspectiva desde otro ángulo cuando hablamos del sector público, hablamos de las instituciones, hablamos expertos, pero no siempre vemos el enfoque desde la perspectiva jurídica, además interesante, del sector público. No me atrevo a hacer un comentario de las intervenciones, de las que he tomado muchas notas, pero sí que, primero que nada, aparte de agradecerte la intervención, felicitaría a los más de 100 valientes que siguen. Yo me permitiría dar